Buen día. El tema que vamos a tratar hoy será relativo del nombramiento del titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. En México, como en otros lugares en el mundo, siempre se ha sometido a debate público la forma como los responsables de las áreas estratégicas del país son nombrados. La fórmula que se ha encontrado en otras latitudes es que sea por una mayoría calificada de los congresos o del Poder Legislativo, pero en otras de carácter dentro del ámbito de los poderes ejecutivos siempre han sido, al menos en el país, designación por parte del titular del Ejecutivo. FEPADE ha tenido en esta naturaleza, digamos, tres historias y está por construir una cuarta. La primera, desde que se crea la FEPADE, se decía que el titular de FEPADE iba a ser nombrado por el presidente de la República a propuesta o a sugerencia de los miembros del seno del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. La segunda fase, pasando, digamos, la etapa de la constitución de FEPADE, siempre o particularmente el titular de FEPADE ha sido nombrado por el presidente de la República a propuesta de del Procurador General de la República. Y esto era fundamental porque hay que comentarlo y creo que es el momento preciso de especificarlo, es que al ser una institución, aunque tiene nivel de Procuraduría especializada y un nivel de Procuraduría que tiene un ámbito de especialización técnico, FEPADE orgánicamente depende de la Procuraduría General de la República. ¿Qué quiere decir? Los ingresos son con los mismos requisitos que tiene la Procuraduría General de la República. Todas las personas que ingresan a FEPADE tienen que hacer estudios sobre control de confianza, tienen que cumplir los requisitos que establece la ley orgánica y en un momento dado somos funcionarios de FEPADE, somos funcionarios de FEPADE que están dependiendo de la Procuraduría General de la República y que presupuestalmente también quien se encarga de dotar los recursos financieros, materiales y humanos es la misma institución. ¿Qué quiere decir? Aunque tenemos, y reitero, este nivel de autonomía técnica, estamos en el seno de la Procuraduría General de la República y eso implica que nosotros tenemos que responder a normas de carácter estructurales, aunque sí es respetado el ámbito de autonomía técnica. Bueno, viene una tercera fase para el nombramiento del titular de FEPADE. Esto es derivado de una reforma política del año 2014, donde también dio vida a una nueva ley general en materia de delitos electorales, que esta ley fue fundamental para un nuevo ciclo de FEPADE. ¿Por qué? Porque anteriormente la ley en la materia se crea en el año 94, bueno, es un capítulo especial en el Código Penal Federal, se hace una pequeña reforma en el año 96, pero transitaron casi 20 años para que existiera una modificación normativa y en materia electoral se presentaron 4 reformas estructurales diferentes. Y esto requería una necesaria ajuste no solamente por los cambios en los hábitos políticos y sociales, sino porque desde su configuración los tipos penales tenían sanciones de pena privativa o pena de prisión que eran menor en un momento dado a otras materias, y los delitos electorales, la crítica que tenían socialmente era que las personas que lo cometieran nunca concluían con penas privativas de prisión o en cárcel. ¿Qué pasa? En el año 2014 suben algunas de las penas, pero también establecen un apartado peculiar que dice que el fiscal electoral tendría que ser electo por las 2/3 partes del Senado de la República, bajo un esquema de convocatoria pública, y que finalmente ocuparía el cargo hasta el 30 de noviembre del 2018. Este primer proceso que se presentó fue una convocatoria pública abierta, donde permitían que organizaciones sociales, digamos, áreas especializadas en materia electoral o en un momento dado también la academia presentaran propuestas. Se hizo una primera selección,
se comparece al Senado de la República. El Senado de la República se acompaña de un cuerpo técnico de académicos especializados que emiten un dictamen y finalmente se presenta una terna en la cual el Senado vota y nombra a un titular. Y esta acción se hizo, yo les diría, por única vez. ¿Qué va a pasar en un futuro? Pues, ustedes saben que hay o sigue la polémica sobre cuál va a ser el futuro de la Procuraduría General de la República. Se va a convertir en Fiscalía General, una institución que en principio se buscaba que sea un órgano autónomo con un poder, digamos, particular de su ejercicio institucional para garantizar una total autonomía y no dependencia del Poder Ejecutivo, y también incluye estas nuevas disposiciones que el fiscal electoral tendría que ser nombrado por el nuevo titular de la Fiscalía General. No solamente estamos hablando que el nombramiento sería para FEPADE, sino para otras áreas de carácter estratégica, como pueden ser derechos humanos, anticorrupción y un tema importante que es un órgano interno de control o una vistaduría, o como en Estados Unidos tienen sus propias áreas que hacen investigaciones sobre el desempeño de sus propios funcionarios. En sí, todavía la historia de la FEPADE, la forma de nombrar a sus titulares va a dar mucha tinta que correr, y lo que sí es fundamental que esta área de carácter estratégico, sus titulares o sus próximos titulares sean personas que conozcan de los ámbitos de procuración de justicia penal, pero que al mismo tiempo conozcan la materia electoral. Una reforma 543. Bueno, la misma reforma del año 2014 en materia electoral estableció nuevos requisitos para el nombramiento del titular de FEPADE. En este sentido, uno de ellos era de que el titular iba a ser nombrado por el Senado, por las 2/3 partes del Senado, pero debería de cumplir una serie de requisitos. ¿Cuáles eran estos? El primero, tener la ciudadanía mexicana, ser mayor de 35 años, por supuesto. El ser titular de FEPADE implica también ser un fiscal, tener el título de abogado o de licenciado en Derecho, contar con una antigüedad mínima de 10 años en su título profesional y, por supuesto, no haber sido condenado por delito de carácter doloso. En esta materia, cuando el Senado publica una convocatoria, establece requisitos adicionales como los que deben de conocer de la materia electoral. El nombramiento, como lo definió en el año 2014, es un nombramiento interesante, es un nombramiento en el cual hacen esta convocatoria pública que señalo, permiten que áreas especializadas en materia electoral, como pueden ser algunas instituciones académicas, colegios de abogados, sociedad civil, presenten candidaturas. Es bastante plural, también permiten que cualquier persona que se sienta que tiene las competencias respectivas se someta a este escrutinio público. Otro de los requisitos es presentar un proyecto de trabajo, un ensayo que pueda determinar el conocimiento que se tenga en la materia, y por supuesto hay que presentar una serie de evidencias que hablen sobre la currícula en esta materia. Posteriormente, el Senado de la República, por medio de la Comisión Especializada en Materia de Justicia, analiza las currículas, ve que la documentación esté en regla y hace un primer dictamen de cuáles serían las personas que han cumplido estos requisitos. Posteriormente los cita a una comparecencia pública que es bastante interesante. ¿Por qué? Porque en esta comparecencia pública, ante miembros de la Comisión de Justicia del Senado y otros senadores que tengan interés en la materia, se presenta el proyecto de trabajo, se presenta también el desarrollo de un análisis sobre los delitos electorales. Posteriormente, el mismo
cuerpo colegiado le hace algunas preguntas y este cuerpo colegiado se acompaña de un cuerpo de académicos que también se han convocado para ello, que son académicos especializados en materia electoral y que ellos mismos también hacen las consideraciones respectivas. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque la comparecencia pública al Senado te permite no solamente dar o conocer si la persona tiene las competencias suficientes en la materia, si conoce el proceso electoral, si sabe, digamos, del área especializada que es Procuración de Justicia Penal, pero también es fundamental porque el titular de FEPADE, al desempeñar el cargo institucional, tiene altas responsabilidades y es vital que nosotros podamos conocer que la persona que es el titular de FEPADE tenga estas competencias para públicamente representar a la institución. El Senado en esta fase hace un dictamen, constituye una terna y esta terna se somete a la Junta de Coordinación Política y finalmente se nombra al titular de FEPADE por esta resolución que tiene la Junta de Coordinación Política y la somete a la votación del Pleno. La última fase es que el mismo Senado de la República le toma la protesta necesaria e indispensable al titular de FEPADE y posteriormente se desempeña o ya acude a desarrollar su cargo. Aquí también hay que decir que los nombramientos de los fiscales electorales en el ámbito federal y local son diferentes. La Ley General en materia de delitos electorales establece que cada una de las entidades federativas del país debe de tener una fiscalía de carácter especializada y lo que no, en un momento dado, lo que no está refiriendo es cómo se va a nombrar a los titulares de las áreas correspondientes. Y aquí tenemos un mosaico diverso de cómo se hacen los nombramientos en las entidades federativas. Hay desde los estados que replican las disposiciones de carácter federal, como también hay otros que el mismo titular de la Fiscalía o de la Procuraduría de Justicia Estatal asigna o le da un nombramiento particular a un fiscal especializado para que sea el responsable de llevar a cabo la justicia penal electoral en el ámbito de la competencia de la entidad federativa. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque la misma ley habla de que se tiene que tener un sistema nacional de procuración de justicia. Es por eso que FEPADE trabaja de manera coordinada con las fiscalías estatales en los ámbitos de capacitar a los funcionarios, de hacer acuerdos interinstitucionales, de desarrollar acciones de prevención del delito, pero sobre todo establecer un mecanismo de coordinación interinstitucional para la recepción y el desahogo de las denuncias que se presentan por esta naturaleza. Al hablar de cómo se elige el titular de FEPADE, consideramos que también es importante establecer cuáles son las condiciones para la conclusión de su encargo, que puede ser por dos vías. La primera, por la temporalidad. En lo particular, el fiscal actual se nombró hasta el 30 de noviembre del 2018, pero también la misma Constitución federal establece en su artículo 102, fracción 6, que el titular de FEPADE podrá ser removido por el fiscal general de la República. Sin embargo, la misma Constitución establece que el Senado de la República lo puede objetar con la votación de las 2/3 partes de sus miembros.